La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en 6 gobiernos regionales entre enero y septiembre de 2024. Ese es el periodo estudiado, entre ellos el de la región metropolitana. Hoy, hace instantes, el gobernador Claudio Rego descartó cualquier tipo de irregularidades, mientras que la Fiscalía anunció que va a investigar las supuestas anomalías en la región metropolitana. También republicanos va tras el gobernador. Queremos hablar de este tema. Estamos junto a Francisco Leturia, abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo Bienvenido. estás? Bueno, primero que nada, este nuevo informe de la Contraloría que viene a remecer el mundo político y detecta estas irregularidades. Me imagino que conoces el detalle del informe, sí. 6 regiones, y además que se vinculan en periodo electoral, cuando algunos de estos gobernadores, como el caso de Rego, iba a la reelección. ¿Qué tipo de irregularidades son las que se están denunciando ahora? Mira, primero que nada, tú me dices estamos remecidos. La verdad, a mí no me sorprende. No me sorprende nada de lo que se ha dicho, porque todo el mundo sabe que estas cosas pasan porque no hay ningún sistema de control. Hay muchísima plata, no son platas que tengan una asignación específica a algo, y cuando tú puedes, por trato directo, darle aquí, darle aquí a un amigo, a un conocido, cuando puedes manejar todo este tipo de plata y no pasa nada porque nadie controla, es obvio que este tipo de cosas van a pasar. Han pasado, pasan y van a seguir pasando. Y esto es una señal de las malas prácticas de la vida política. Sí, lo único nuevo es Dorothy. El informe de Dorothy. Y vamos a ir a eso, porque yo entiendo el punto en el sentido de que uno entiende que este tipo de irregularidades pueden pasar. Pero yo creo que sí se ha producido un remesón importante. El tema de las licencias médicas, evidentemente el fenómeno no es nuevo. Todos los medios llevamos 2 décadas o más denunciando las licencias médicas. Algunos médicos famosos han sido expulsados del colegio médico, algunos han terminado incluso con carreras políticas en el Congreso. Eso es así, vendiendo licencias médicas en cámara, eso está registrado, no hay nada que decir al respecto. Tal cual. Pero la masividad del fenómeno, tener 25.000 funcionarios yéndose de vacaciones con licencia médica, y en este caso, de las 16 regiones, se oculta en 6 se detectan estas irregularidades, y además por montos bien importantes, no puede dejar de remecer el ambiente político. No, sí. A ver, te lo decía un poco jugando. No, sí está bien, la figura existe, pero el impacto es real. Sí, el impacto, y eso es bueno, porque estas cosas pasaban. Lo único que es nuevo es, como dicen los gringos, estamos viendo el arma humeante por primera vez. Por primera vez tenemos el cuerpo del delito. Eso es lo único nuevo, y eso puede significar que estas cosas empiecen a dejar de pasar. Ahora, se ha puesto mucho el ojo en la región metropolitana. Sí. Es verdad que aquí lo raro es que te pillen, porque cuando tú contratas a un amigo, le pides que te haga una encuesta, que te haga un coaching, eso es como el fraude de etiqueta por definición. Coaching ontológico. Por favor. Todo el mundo sabe que cuando tú contratas a un amigo, además ha salido recientemente que son más de 250 millones, que estas eran unas contrataciones que se hacían permanentemente durante mucho tiempo para este tipo de... ¿Estos son pagos de favores? Mira, a ver, si tú fueras gobernador, ¿contratarías un coaching ontológico? Que la gente misma se pregunte, ¿esto para qué es? De favores, Orrego, gente cercana. Hay una explicación de Orrego, no sé si la alcanzaste a escuchar. Siempre va a tener una explicación, ¿cierto? Tampoco nos debe sorprender. Una persona que la están pillando no tiene por qué incriminarse y va a tratar de justificar, va a tratar de jugar con las palabras y decir que el contexto, lo que ha dicho es muy normal. No esperaría que dijera otra cosa, pero es muy raro, es muy sospechoso, y además las minutas que han circulado son bastante... difíciles de contrarrestar. Ahora, una cosa, partamos de la base que cada vez que se pilla un caso de estos es 1 de cada 100 casos. O sea, si esto ha sido pillado, que eso es lo más anómalo, que realmente los hayan pillado, que no hayan hecho las cosas con el suficiente cuidado para no dejar trazabilidad, significa que si esto es 1, hay por lo menos 100 cosas más. ¿Va a tener consecuencias? No lo sé, porque esta es una mala práctica de la clase política en general. Es como una especie de derecho de pernada que sienten las autoridades que tienen, y que también hay cosas parecidas en el Ministerio Público, en la Contraloría misma, el caso de las licencias se ha visto, en las distintas gobernaciones de lado y lado. Entonces, salvo los grupos políticos que no tienen representación y que no tienen a nadie de su entorno que les pueda caer el mismo saco, hay una especie de complicidad colectiva, de entre bueyes no hay con nada, y tienden a difuminarse. Entonces yo soy poco optimista
a que el sistema vaya a reaccionar. Aquí un escándalo se tapa con otro, hay plazo hasta 90 días para que conteste. Van 6.000 funcionarios en el caso de licencia entre despedido y sumariado, Sí, de los 25.000. O sea, sí. Mira, revisemos, Francisco, lo que dijo el gobernador Orrego y después desmenuzamos qué te parece esta explicación que él da. El coaching directivo ontológico es una disciplina relativamente nueva que hay que entender. Este tipo de acompañamiento a directivos públicos no se hace en un vacío. Se hace en un contexto político, económico y social. En una institución donde la máxima autoridad va a una elección, es una autoridad política que se relaciona con autoridades políticas, haga referencia a estas materias en las sesiones directivas. La totalidad de mi campaña se financió con los créditos públicos que yo pedí dentro de los plazos establecidos al Banco Estado y al Vice por 800 millones de pesos, los cuales fueron debidamente rendidos y también aprobados por la Contraloría, perdón, por el CERVEL. Siquiera plantear la destitución para una persona que todavía no ha tenido ni el derecho a un sumario, ni a una reconsideración, ni mucho menos a una evaluación de otra materia, me parece que es un aprovechamiento político. Yo creo, y eso se lo deseo a ellos, pero también a cualquiera, que ante cualquier tipo de imputación pública o privada de la Contraloría o de terceros, ellos tengan la posibilidad de defenderse. Ya, ahí se refiere al grupo de republicanos que está viendo la destitución. Francisco, no todo el mundo tiene por qué saber, y a lo mejor tú nos podrías ayudar a comprender, qué es un coaching directivo ontológico, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué servicio estoy pagando? Mira, voy a partir por otra parte. Es la caparazón perfecta para meter dentro de eso cualquier tipo de asesoría y pasarle plata a una persona que cuando es tanta plata te va a deber un favor. También podría ser hacer análisis de clima laboral o hacer análisis de relaciones interpersonales, hacer encuestas, que tú decís, mira, te estoy pagando 250 millones, por lo menos dame unas encuestas de Yapa o dame algunas asesorías de Yapa. Es un paraguas perfecto para meter en eso cualquier cosa y justificar que te hagan otro tipo de trabajo. ¿Los dirigentes políticos se hacen asesorar por coaching? ¿Es frecuente? O sea, que lo que Orrego dice hoy día como justificación, dice, mire, a mí este es un trabajo, yo soy autoridad política, interactúo con otras autoridades políticas, requiero de estos insumos y que tengan elementos de contingencia es normal porque se dan en un cierto contexto. ¿Otras autoridades políticas también requieren de coaching? ¿Es frecuente? O sea, estamos gastando 250 millones de pesos para que nuestros dirigentes políticos tengan una buena performance pública. ¿De eso se trata el coaching? A ver, un coaching es un entrenador que te permite tener mejores relaciones interpersonales y hacer mejor tu pega. Ahora, ¿quién le va a creer de verdad? Existe el coaching ontológico, como existe la asesoría de imagen, como existe la asesoría en cualquier tipo de cosa, pero es una asesoría que es indemostrable, imposible de medir y además que haya sido a la misma persona que desde la época de la municipalidad tenía contratado para distintos tipos de pegas, como el amigo regalón que siempre te asesora. Mira, yo preferiría que las personas que se dedican a la política lleguen ya entrenadas, lleguen ya sabiendo hacer la pega, porque si no vamos a estar toda la vida gastando 250 millones de pesos en esto. ¿Esto que dice Orrego es verosímil? Yo no me lo compro. A mí me suena más a chamullo que otra cosa para decirlo claro. Si yo te lo voy a preguntar más directo. ¿Orrego nos está mintiendo cuando dice esto? Yo no le creo mucho. Y yo creo que él debería saber, el coaching ontológico le debería haber dicho, eso no te lo va a creer nadie. Eso, si sale en la luz pública, nadie te lo va a creer. Y si están las minutas de que además esa persona te estaba asesorando para la campaña y ni siquiera tuvo el decoro de hacerlo fuera, por lo menos hagamos las reuniones de pantalla y después te hago las asesorías que son las que de verdad me importan. Mientras tanto, hacemos como que trabajamos. Eso me hubiera esperado yo, que así se hacen las cosas en general en Chile. Pero qué pena que el coaching ontológico le dijo, Claudio, esto no te lo va a creer nadie, porque todos los chilenos sabemos lo buenos que somos para la trampita, la cosita así, para sacar de mala manera la plata de la caja. La Contraloría nuevamente marca de alguna manera pauta y el trabajo de Dorotheo Pérez hay que resaltarlo y también hay que preguntarse qué pasó con los periodos anteriores, Bermúdez, etcétera, que tenían las mismas herramientas de fiscalización y no conocimos de este tipo de cruces de datos. ¿Qué cambia allí en general, Francisco? Voluntad de hacer las cosas. En Chile yo he conversado con mucha gente de gobiernos anteriores, actual, gente que está en esto y me dice, mira, todo esto se hace, todos lo hacíamos, ni siquiera era mal visto.
Para eso son estas platas, para eso son esas asesorías. Me lo dice mucha gente que está dentro de los ministerios. Y claro, el Contralor no se atrevía. Yo creo que es un tema de coraje, de decisión, de estándares también. Piensa tú lo que pasó con las licencias, con ese bono de cesantía que hubo para el COVID, que muchos funcionarios públicos descaradamente lo pidieron. Y no le pasó nada. Y el Contralor no hizo absolutamente nada. Lo de las licencias lo sabía todo el mundo. O sea, y tampoco... Entre lo que tenemos ahora y lo que teníamos hace 5 años atrás... Es como tener Contralor y no tener Contralor. Es como preocuparse de la persona que ejerce el cargo de Contralor. Esa es la única diferencia. Porque las atribuciones fiscalizadoras básicamente son las mismas. Y yo creo que es una gran vergüenza para este país porque no podemos estar dependiendo de que venga una figura que es como el cometa Halley, que probablemente podría... De hecho, el cometa Halley pasa cada 76 años. Si Dorothy Pérez no hubiese existido, este tipo de cosas no se hubieran revelado. Y aquí... O sea, ¿el excontralor Bermúdez podría haber hecho lo mismo? No, obviamente que sí, debió haber hecho lo mismo y creo que tiene explicaciones importantes que dar al país de por qué no lo hizo. Aquí hay mucha plata que se perdió, se hacía vista gorda con muchísimas cosas, bastaba intención, viajar menos, tener menos staff personal y dedicarse a las cosas que realmente importan. ¿Cómo debiera, de alguna manera, responder Bermúdez? ¿Con qué debiera responder? Bueno. Lo que pasa es que si tú estás en una empresa y tú eres parte del director de la empresa y los resultados no te acompañan, a propósito de la ley de gobiernos corporativos, la gente responde incluso con su patrimonio. Sí, con su patrimonio. Mira, desgraciadamente aquí hay cosas que nos falta institucionalidad. Si tú me dijeras, hagamos la ley ahora, mira, casos de negligencia grave como los que hemos visto, sí, debería responder con su patrimonio mínimamente y dar la cara. Ahora también hay una complicidad colectiva y que genera, y que eso es lo más grave, la clase política tiene malas prácticas, tiene malas costumbres, está acostumbrada a que ciertas cosas se pueden hacer y pasan piola. No te puedes robar a lo Argentina, a los otros países de la región que te robas millones de dólares. Pero aquí está la licencia, el coaching, no sé qué, la encuesta, la productora. Ahora, perdón, eso se tolera y eso es que no es tan pésimo. Chico, perdón, no es tan chico. O sea, en algunos casos se ha detectado en el caso... Es grosero, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que en otros países son... pero también reconozcamos que no es Odebrecht, no son 5.000 millones de dólares, no es todo el sistema completamente corrupto. Ya, pero por ejemplo, en Tarapacá son 7 millones que no están rendidos y en otras regiones son más de 4.000 millones como en Antofagasta, de nuevo Antofagasta, sí, que no están bien rendidos. O sea, son platas públicas que no sabemos si se utilizaron bien. Asignados a dedo, sin rendición, sin ningún tipo de control. Digo, no es tenemos tan un pequeño estado de relajo en Chile que está bien que indigne a la gente y que la gente diga, paremos esto aquí, prendamos la luz, stop todo esto y pensemos las cosas de nuevo porque esto es grosero. Francisco, a esta misma hora nosotros ayer conversábamos con Zafirio, el gobernador de la Araucanía. La vi muy buena entrevista, sí. A propósito de lo que él dice del periodo anterior. Y él decía que el Ministerio Público no ha demostrado voluntad real de investigar desde el punto de vista penal estos hechos que la Contraloría demuestra en el plano administrativo. La Contraloría no tiene fiscalizaciones de carácter penal, es administrativo, pero dice, el Ministerio Público tiene estos antecedentes. Decía Zafirio, nosotros hicimos esta denuncia en campaña, se estaban utilizando estos recursos en la propia campaña. Uno de ellos era incluso para evaluar la imagen pública del gobernador. Sí. Y eran varios millones de pesos que se gastaban en eso. Entonces, ¿el Ministerio Público ha demostrado este mismo coraje y empuje que está demostrando la Contraloría o está al debe, como decía Zafirio ayer? Está completamente al debe. Acá hay un problema sistémico de complicidad de todos con todos. Todos abusan. No a nivel tan grosero como Argentina, pero son cifras, sí, lo comparto, absolutamente injustificables. Zafirio decía, todos sabíamos esto, pedimos. Y él además lo estaba denunciando en campaña. Él lo estuvo denunciando y lo estuvo denunciando antes de la campaña, eso es lo que decía ayer en la entrevista contigo. Sí. Y el Ministerio Público, ¿qué pasa? Ahora, lo que pasa es que, te reitero, estas mismas malas prácticas también existen en otras instituciones y no descarto que el Ministerio Público, si se pone estricto, le van a decir, ¿y tú? ¿Y cómo no mires cómo andamos por casa? Y tenga eventualmente, por ejemplo, funcionarios con licencia en vacaciones. Y tenga muchas situaciones imposibles de justificar, imposibles de defender. Esto no tiene ninguna explicación. Me gustó la denuncia que hizo Zafirio porque el Ministerio Público, más de la mitad de los casos, los archiva, no investiga. Y cuáles investiga y cuáles no, es algo que también tienen que dar explicaciones. Bueno, ese es un tema. ¿Quién fiscaliza a la Fiscalía? Mira, yo te decía, 1 de cada 100 casos se descubre, 1 de cada 1000 casos
recibe una sanción verdadera. Se hacen unos sumarios que no terminan nunca, no tienen antecedentes penales, pasan varios años, la gente deja sus cargos, no pasa nada. Y como hay una sensación masiva de impunidad, estas cosas se hacen. No hay control, hay impunidad, es fácil, es mucha plata. ¿Cuál es el riesgo? Bajísimo. Ya. Bueno, 50 millones un amigo, 1.000 aquí, 5.000 acá, para pintar todas las cosas que hemos visto en las fundaciones. Hay un relajo generalizado y los políticos de todos los lados se sienten con el derecho a dejarse un restito. Son cifras gigantescas. Lo que pasa es que como las cifras que manejan son tan gigantes, bueno, aunque se dejen el 5% o el 1% Francisco, es un escándalo. hay un tema que igual uno tiene que mirar cómo se hizo, porque efectivamente con la creación de los gobiernos regionales que vienen a sustituir a los intendentes y la superposición de cargos que se ha producido con los seremi, los gobernadores, etcétera, evidentemente aquí se ha producido un tema de descentralización que quizás está mal diseñado en el mecanismo de control de los recursos. Orrego y otros gobernadores dicen públicamente, yo tengo plata para impulsar proyectos. Y bueno, ahora nos damos cuenta que sí, efectivamente había harta plata. Pero se entregó mucho dinero a lo mejor a los gobiernos regionales que no tienen tantas atribuciones desde el punto de vista político real. En materia de seguridad no la tienen, en una serie de otros elementos no lo tienen. Y como tienen plata y no tienen atribuciones para gastar esa plata, termina a lo mejor despilfarrándose de esta manera. Sí. Se hizo la descentralización entregando muchos recursos a autoridades que tienen poco poder real y mucho dinero y por ende nadie los fiscaliza. Eso se dijo desde el día 1. Acá se está creando una institucionalidad sin los refuerzos, sin los mecanismos suficientes para evitar que este tipo de cosas pasen. Eso lo dijimos muchísima gente. Dijimos, esto va a ser un desastre, porque se le está dando mucha plata con pocos mecanismos de control y pocos mecanismos de asignación y de fiscalización. Esto no va a funcionar bien. ¿Y qué se ha mostrado en la realidad? Que ha funcionado pésimo. Ha funcionado pésimo y se podía prever desde el día 1. Si tú, te reitero, le das mucha plata a alguien que tiene impunidad, poco control, capacidad para asignar con descaro y sin control ni siquiera de los cores, muchas platas vía trato directo, hay gente que se va a atentar, hay gente que va a mirar para el lado y va a hacer cosas indebidas. Francisco, son casos distintos. En el caso de las licencias médicas son 25.000 y tantos funcionarios y te insisto, ya van más o menos 6.000 que han sido o sumariados o han renunciado o han sido despedidos. O sea, ha ido pasando y probablemente los nombres públicos, incluso que han llegado no al corazón del gobierno, al corazón de la familia del presidente Boric, con la cuñada, vayan a conocerse más casos. Y son diferentes, yo lo entiendo. En este caso, en este segundo informe de Contraloría, que entiendo que quedan varios más, Sí. Son regiones como Tarapacá, Antofagasta, la Metropolitana, Araucanía, Los Ríos y Magallanes. Y son todos casos distintos. Tú leíste el informe, como nosotros también. Hay situaciones que sean, más allá de lo administrativo, constitutivas de delito, pensando en lo que debiera hacer el Ministerio Público frente a esta denuncia de la Contraloría? Mira, qué bueno que me dices eso, porque yo creo que sí. Yo creo que Porque administrativo está claro, la Contraloría dice, acá Sí, hay por falla. supuesto. ¿Constitutiva de delito? Sí. Pero además, algo súper claro, si esto no es delito, debiera ser delito. Muchas veces situaciones nuevas, porque esta es una institucionalidad relativamente nueva, dan pie a la creación de tipos penales nuevos. Mira, si no es delito en este momento, si por cualquier razón zafan, si porque tienen una explicación, porque tiran, siempre se puede argumentar mucho. Bueno, cambiemos las cosas porque si esto no es delito y si esto no merece que una persona se vaya a la cárcel, no sé qué. Entonces, o es delito o tenemos que crear un delito. Y te voy a decir, pero algo relacionado... Aunque se cree la figura penal, tú no puedes retroactivamente... No, perseguir a por nadie. supuesto, O sea, por supuesto. Esto, si no es delito, esto va a pasar colado. esto merecería ser delito. Pero más importante que eso, porque aquí en Chile no se sanciona a nadie, o a casi nadie. 1 de cada 1.000 casos terminan con algún tipo de sanción efectiva. Aquí tenemos que cerrar las grietas que permiten que estas cosas pasen, porque cada cierto tiempo cae una persona a la cárcel, el Ministerio Público hace propaganda con eso, da una sensación de que en este país no hay impunidad, que es mentira. En este país, en el manejo de las platas públicas, hay bastante impunidad y lo que tenemos que cerrar son las posibilidades, los tratos directos, las cosas que no pasan por el core, la contratación de amigos en forma reiterada, los coaching ontológicos, a ver si pasa el Consejo Regional, porque hay gente que está en los hospitales, no hay plata para vacunas, no hay plata para algodones a veces, para anestesia. Y estamos gastando 250 millones en coaching o en cosas, en algo que nadie tiene muy claro qué es, porque está hecho para que nadie tenga muy claro qué es, para que no se pueda controlar. Entonces, un poquito más de seriedad. A mí me importa muchísimo más que poder sancionar a las personas, que además no va a pasar, si en Chile eso no pasa, es cerrar las grietas y evitar todos los espacios que permiten que esto pase. Esto pasa
porque se puede, porque es fácil, porque hay impunidad. Evitemos que esto pase. Me importa mucho más salvar la plata para la gente que viene, porque además hoy día los políticos están diciendo, mira, es que todos lo hacíamos así, es que nunca nadie me dijo, y es verdad, acá hay malas costumbres y hay un relajo asentado, con poco escrutinio de la ciudadanía, es imposible también para los medios de comunicación controlar todo. Eso se llama derechamente corrupción, pues, Francisco. ¿Cómo? Eso se llama derechamente corrupción. No tiene Absolutamente sí. Y lo bueno que, mira, mucha gente dice que no es una mala práctica, no es pillería el chileno. Eso lo que es una corrupción institucionalizada y normalizada. Y hay que terminar, es difícil terminar con costumbres, pero hay que hacerlo. Creo que este es el momento. Si tú me dices, estos han sido buenos días o malos días para Chile, creo que han sido días extraordinariamente buenos, porque permiten, como te decía, prender la luz y decir, stop, aquí esto es lo que está pasando en esta fiesta, ahora que hemos prendido la luz, no nos gusta y tenemos que corregirlo. Vamos a ver si realmente pasa, ¿eh? Porque aquí hay mucha gente que saca beneficio de esto. Hay un dicho que dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Hay muchos pescadores que se llevan mucha plata y hay mucha gente que revuelve el río. Y hay mucha gente que le interesa que las cosas no cambien. Vamos a ver si con este fenómeno Dorothy y todas las denuncias que pueda tener, alguien diga, ¿sabes qué? Te lo voy a decir claramente, se acabó la partusa. Prendimos la luz y vamos a poner punto final. Vamos a ver si los que están dentro, en vez de dar explicaciones poco convincentes, dicen, por último que digan, ¿saben qué? Teníamos unos estándares de relajo demasiado grandes, pedimos perdón a los chilenos, pero desde ahora en adelante las cosas las vamos a hacer distintas. Si eso pasara, creo que sería el mejor escenario, más allá de pegarle las manos a alguien, uno u otro, que no pase más y que se cambien las normas. Francisco Leturi, abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, te quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. Estamos en contacto, muy amable.